azulejos y ladrillos, donde sus planes formó. Tu suelo es de tepetate, tus cerros de mármol son. Y aunque tu raza es mestiza, la sangre azteca domina, somos puro corazón. Tu rollo y tu convento joyas de arte colonial son tus más fuertes guardianes, poderosos cual sultanes, mirando tu cielo están. Tepeaca, tierra ciudad de antaño, tierra en donde yo nací. Yo nunca quiero tu nombre, por algo me hiciste hombre, y doy mi vida por ti. Pero tu nombre es Tepeaca, en la historia se grabó. Cuando don Miguel Negrete, que nació bajo tu cielo, en Loreto y Guadalupe, a los franceses venció. Amigas, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nosotros con el gusto de siempre en su programa Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted nos hace el honor y el favor de escuchar a través de la aplicación de Radio Tepeaca, que usted baja de la tienda virtual de Google Play, en Play Store, y desde luego a través del 89.9 de FM desde Chachapatzingo, en las goteras de la ciudad de Puebla, y hasta Cacaluapan, en las goteras de la ciudad de Tehuacán, desde Nopaluca, de la granja, desde San José, Chiapa, hasta Molcajac, casi las goteras de Tepeji de Rodríguez. La influencia de Radio Tepeaca a través de su página digital, el periódico digital www.radiotepeaca.com, y desde luego de su periódico impreso El Regional. Gracias a los que nos ven a través de Twitter, a los que nos siguen a través de Instagram, a los que nos siguen y nos ven a través de YouTube, y desde luego a los que nos siguen, nos ven y nos leen también a través de Facebook Live. Buenas noches en esta noche de 18 de noviembre de 2019, cuando son exactamente las 21 horas con 14 minutos, hora del centro de México. Les saluda Francisco Jiménez Villa para platicar, como todas las noches, de diferentes tópicos de la cultura de nuestra región, de la cultura en general. Y bueno, pues hoy, naturalmente, mire, no lo preví, sin embargo, hablar en este día en el que
19, ¿de dónde yo saqué 18? Ya ve, mire, me hacen señas 18, pues hice ayer, estaba hablando justamente de ello, ¿verdad? De cómo en Puebla se da el chispazo con el que se enciende la flama de la Revolución Mexicana, con naturalmente la acción de todos conocida allá en la calle del portal de Santa Clara, del portón de Santa Clara, ¿verdad? La calle de los dulces, decimos los poblanos, la calle 6 Oriente, entre la 2 y la 4 Norte. La casa de la familia Cerdán a la Triste, en donde Máximo, Carmen y Aquiles, junto con su esposa, su madre, pues se enfrentan al poder y desde luego a lo que ya venía siendo todo un crank en el país, desde luego en determinadas zonas, en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora, ya estaban, pero calientitos para iniciar el golpe que tendría que acertarse bien para terminar con la dictadura porfirista. Son muchos los lugares de los que podemos hablar a propósito del inicio de la revolución. Hay quienes se han dedicado al estudio propio de este acontecimiento allá en el hermoso estado de Chihuahua. Y bueno, su razón tienen de decir, la revolución se inició aquí, en Chihuahua, y en Coahuila igual, y en Sonora. Y lo más importante es que al final de cuentas se inició. Y eso fraguó el triunfo en las elecciones constitucionales de 1911 del presidente Francisco I. Madero. Desde luego con las consecuencias de todos conocidas posteriormente. Pero don Porfirio tuvo que abordar el Ipiranga, este buque que lo llevó a La Habana y de ahí a Amberes y a París. Entonces, bueno, habría que recordarlo porque en 19 muere realmente Aquiles Cerdán. El 19 cobardemente es asesinado cuando, por el tiempo que estuvo debajo de las tablas de un pequeño lugar en la recámara de su casa en donde se escondió, pues obviamente la humedad, el frío, le hicieron que tosiera. Al toser, el guardia que estaba por ahí vigilando, pues inmediato le disparó cobardemente bajo las órdenes del jefe de la policía de esa época en la ciudad de Puebla, de apellido Cabrera. Pero bueno, pues qué bien que recordemos los hechos y los sucesos de ayer y hoy. Mañana, 20 de noviembre, pues el inicio, ¿verdad?, de nuestra Revolución Mexicana, festejo nacional, bandera toda asta y desfiles por doquier. En algún tiempo se identificó al desfile del 20 de noviembre como el desfile deportivo, ¿verdad? Un desfile en el que los estudiantes y los trabajadores, la burocracia, etcétera, desfilaban pues con ropa deportiva, en un hecho importante, con gran precedente en el país, porque desde luego con sus claroscuros, este periodo de lucha armada
entre nosotros, esta guerra civil, ¿verdad?, que inició en el 10 y terminó prácticamente en el 24, y pues causó millones de pérdidas de seres humanos. Pero bueno, pues hoy en el México moderno, que ya no posrevolucionario, sino en el México actual, las cosas a veces se piensa que siguen igual. El poder económico en manos de unos cuantos y la pobreza, pues, por todos lados. Bueno, pero ahora platicaremos mejor sobre otros temas. ¿Y qué le parece? Bueno, voy a dividir en 3 esta noche, 40 minutos de plática, en donde primero platicaré sobre lo que creo yo y creen muchos como yo, según lo analicé, lo pude observar. Es las 5 novelas, pudieran ser las 10, también lo hice por si a alguien se le ocurría decir, pues mejor amplíalo a 10 para aprender historia, pero en esta noche las 5 novelas mexicanas quizá más reconocidas y que yo le comparto para que usted pueda leerlas, bajarlas en PDF cuando estamos en la internet, o si usted tiene la oportunidad de comprarlas en cualquier librería. Hay grandes ediciones muy caras y ediciones muy baratas de estos textos. Lo importante es que usted los lea. Y hoy voy a platicarle de ello. Desde luego, la número 1 para su servidor es Pedro Páramo. Pedro Páramo de don Juan Rulfo. De don Juan Rulfo, que por cierto fotografió a Tepeaca de una manera excepcional. Pero hoy platicamos sobre la novela de Pedro Páramo. La única novela del escritor jalisciense es considerada no solo como la más representativa de la literatura mexicana, sino es también un referente de la literatura universal. La historia de Juan Preciado, quien después de que muere su madre va a buscar a su padre, Pedro Páramo, ha sido traducida en más de 20 idiomas y es la obra cumbre del realismo mágico. Comala es el pueblo al que llega Juan para reclamarle a su padre lo que a su difunta madre, Dolores Preciado, y a él les pertenece. En el viaje, Preciado se encuentra con varias personas en ese pueblo abandonado. A través de los relatos de los habitantes de Comala, es como conoce quién es su padre. Sin embargo, conforme avanza la historia, Juan se da cuenta que hay algo extraño. Hasta la neblina del pueblo y los lugares parecen estar más muertos que vivos. La novela corta, publicada por primera vez en el año de 1955, está conformada por microrrelatos que en realidad son los testimonios de los habitantes de Comala. Uno de los principales relatos es el monólogo de Pedro Páramo, quien da cuenta de sus hazañas de andariego y mujeriego, de su amor por Susana San Juan y hasta de su propia muerte. Tengo aquí la voz incluso del maestro Rulfo, que afortunadamente fue grabado y el Fondo de Cultura Económica editó estos audiolibros con la voz original del maestro Juan Rulfo. La verdad es que insisto, si usted tiene oportunidad, véalo en el YouTube, escúchelo en el YouTube, la voz de Juan Rulfo. Y la novela Pedro Páramo, porque es indiscutiblemente la novela más representativa de México para el mundo. Otra novela que yo le pediría que pudiera usted leer
que también me gusta mucho y por eso la tengo aquí como en el segundo lugar, pero no son los lugares, es solo el cómo fui redactando esto. La feria de Juan José Arreola. Los habitantes del pueblo preparan la fiesta para el santo patrono. ¿De dónde habremos escuchado eso, verdad? Y aunque las providencias sean pocas, hay que echar la casa por la ventana. Pero mientras todos se preparan para la celebración más grande del pueblo, alrededor surgen las más delirantes historias entre los habitantes del lugar, como la del pequeño que va a confesarse con el párroco de la iglesia antes de la celebración y le cuenta al sacerdote el juguetito que practicó con su amiguita Mela, uno en el que terminó cantándole, o más bien cortándole el tobillo, o la historia del padre Juan de Padilla, a quien le gustaba subirse al cerro para ver al cielo más cerquita, cerca de Dios, decían, y lejos de todas las almas podridas del pueblo que tenía como pastor. Al igual que Rulfo, el maestro Juan José Arreola solo escribió una novela, La Feria. La obra se publicó hace 56 años, en 1963. Está conformada por una serie de relatos cortos que se enlazan entre sí. Pese a que la obra más reconocida de Arreola es Confabulario, editado en 1952. Esta novela es una de las obras mexicanas más traducidas en el extranjero. No puede ser, no lo conocía, decía el maestro Juan José Arreola, y su pelo crespo, y a veces con una levita y una capa, cuando salía en programas televisivos. También jalisciense, si mal no estoy, de Ciudad Guzmán, Ciudad Guzmán, Jalisco, ya cerca de Nayarit. Don Juan José Arreola tiene un cuento precioso que a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque se llama El Zapatero. Bueno, desde luego, permítame saludar a los amigos que nos hacen el honor y el favor de unirse. A Jesús Barrales Zabaleta, a Lidia García, a don Antelmo Ramírez, a David Aguilar, a Daniel Huerta Castillo, un abrazo Daniel, a Edgar Javier Vázquez Salazar, a José Adolfo Mateos, a Conchita Acevedo, a mi querida Pili Flos, a Samara Aguilar, a mi prima Lupita Garza hasta Chicago, a mi querido hermano Julio Ortiz González, a Georgina Camacho, maestra, un abrazo, a Gris Chico Cerezo, a mi querido amigo el maestro Alberto Peralta Merino, él ha leído esto no sé cuántas veces, ¿verdad, Beto? A Mayora Palacios, Mayo, un abrazo, a mi querido amigo el maestro Eloy Acata Martínez, a la maestra Mara del Rocío Tlatelpa, a Caro Bonilla, a Neftalí Hernández, a Cristian López, a otro grande de la lectura, al maestro Enrique Lima, un abrazo, Enrique, te extrañamos hoy. A Jesús Enrique Rosas Villaverde, maestro, mis respetos, quiero que venga usted a platicar conmigo aquí al programa. Por Messenger, mándenme un mensaje de cuándo podría venir. Saludo al maestro Mash Coronel, allá a la zona de los volcanes. A Alma Adriana Cebada Zárate, gracias a Gabriel Locé, a Petra Arreola, a Doris Torres, gracias a Rosinei Villaluz, a Alejandro Rivera, al maestro Zacatelco, un abrazo. Bueno, pues otra novela que yo le recomiendo leer, desde luego, es aquella que se llama Las batallas en el desierto. Las batallas en el desierto, cuyo autor es el grande José Emilio Pacheco. Es tal vez una de las novelas mexicanas más leídas por los propios mexicanos. Todo surge cuando Carlos se enamora perdidamente de Mariana, la hermosa madre de su mejor amigo.
La historia se desarrolla en una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México, la colonia Roma. Carlos estudia en un colegio de esa colonia, donde se conoce a quien en poco tiempo va a convertirse en su mejor amigo, Jim. Al enamorarse Carlos de la mamá de su mejor amigo, no solo se enfrenta a un amor imposible, sino también a una sociedad con doble moral, racista y clasista. En pocas palabras, Carlos se enfrenta a partir de su amor por Mariana al mundo real. La familia de Carlos vive bajo el sustento que el padre consigue en una fábrica de jabones, la cual ha sido vapuleada por el ingreso de productos gringos. Son los años 40 y Miguel Alemán ha abierto la frontera a las grandes transnacionales estadounidenses. Bien dicen que nada ocurre porque sí, nada existe al azar. José Emilio Pacheco confesó que un día otro grande, Fernando Benítez, que él también, abro un paréntesis y le recomiendo leer La Ruta de Hernán Cortés, de Fernando Benítez, que dirigió muchos años el Instituto Nacional Indigenista, y que cuando José Emilio habla de esta anécdota, Fernando Benítez era el director del suplemento cultural Sábado, y entonces le pidió un texto corto. Pacheco no tenía un texto hecho, solo una novela, así que decidió entregarle al editor la historia de Carlitos. Las batallas en el desierto fue publicada por entregas y años más tarde se consolidó como una de las 3 novelas, sin duda, más representativas de la literatura mexicana. La obra, que también se ha traducido a más de 20 idiomas, sigue siendo una de las obras más entrañables de la literatura mexicana, así como una de las obras, decía, más leídas en el país. Doña Cristina Pacheco, la esposa del maestro José Emilio, platicaba aquí, justamente en Tepeaca, en 1993, como parte de aquel encuentro nacional de cronistas de ciudades mexicanas efectuado aquí en mi tierra. Y a ella la plática primaria, primigenia, de ese congreso allá en el entonces cine de Real de Cortés. Y platicaba doña Cristina, esta excelente periodista, una de las pláticas más amenas que uno pueda tener siempre, pues es escuchar a doña Cristina en su programa del canal 11, ¿verdad? Que pasa los días viernes. Aquí nos tocó vivir. Y bueno, platicaba justamente de cómo su esposo José Emilio nunca pensó que esa primera entrega al suplemento cultural que dirigía Fernando Benítez lo iba a convertir en uno de los mexicanos más leídos en México y en el mundo. Premio Príncipe de Asturias de literatura. Bueno, pues cómo no recordar a don José Emilio y su altura enorme, amigo de Julio Cortázar, de Carlos Fuentes, del Gabo García Márquez, de Borges, de los grandes, la verdad. Bueno, pues sin duda usted ya lo está pensando, sin duda usted ya lo está pensando. La región más transparente, de Carlos Fuentes. Esta obra, publicada en 1953, colocó a Carlos Fuentes dentro de los autores mexicanos más leídos en el mundo y sobre todo en el referente de la literatura mexicana. Las historias de la gente que vive en la Ciudad de México fueron el pretexto perfecto para que Carlos Fuentes construyera su primera novela. En esta novela, la protagonista es la ciudad en sí, que acoge las historias de los personajes que viven en ella.
El entramado de relatos pasa por los distintos estratos sociales y registra las grandes diferencias entre una clase y otra, desde el potentado banquero hasta la prostituta que se vende en las calles del primer cuadro de la ciudad, desde el pueblerino que decide emigrar a la ciudad en búsqueda de una mejor vida, la cual evidentemente nunca encuentra, hasta los problemas existenciales de un poeta fracasado que termina vendiendo libros a las afueras de una librería. Todas las historias conforman un retrato de la sociedad mexicana de mitad de siglo en la gran urbe, donde los personajes no son más que de carne y hueso, donde la diferencia de clases marca el derrotero de sus vidas. La región más transparente, Humboldt did it. Y desde luego también, a principio del siglo XX, don Alfonso Reyes. Les recomiendo que lean La región más transparente de Carlos Fuentes. Hay ediciones hasta de 10 pesos, de verdad. Bueno, pues sin duda, para no aburrirles, de estas 5 novelas que escogí para platicar esta noche, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Sin duda. Muchos literatos la consideran como la mejor novela de la literatura mexicana. Escritores consagrados como Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez consideran la obra de Fernando del Paso como la mejor novela histórica escrita en nuestro país. Noticias del Imperio fue publicada en 1987 y está basada en acontecimientos ocurridos durante el llamado Segundo Imperio de México, época en que Maximiliano de Habsburgo gobernó como emperador después de la Segunda Intervención Francesa. La novela se conforma de 2 grandes relatos. Uno de ellos es el monólogo de la emperatriz Carlota. Lejos de ser un recuento histórico del imperio, el relato delirante de Carlota, que narra la historia desde su encierro en el castillo de Buchot en Bélgica y 60 años después de que Maximiliano fuera fusilado. La emperatriz está al borde de la locura y antes de perder la razón en su totalidad, recuerda la época en que su amado esposo es casi dueño del país. La otra parte de la historia está narrada por los diferentes actores políticos que intervinieron en el imperio de Maximiliano. Fernando del Paso abandonó el común recurso del narrador omnisciente y arriesgó a contar la historia a partir de cartas entre los protagonistas de la historia, crónicas de las batallas y lugares, así como la propia versión de la demente Carlota. Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. La región más transparente, de Carlos Fuentes. Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. La feria, de Juan José Arreola. Y Pedro Páramo, de Juan Rulfo, son obras de la literatura mexicana que han quedado ya para la posteridad. Son orgullo y patrimonio de los mexicanos. Si usted puede comprarle estos libros a sus hijos, le digo, hay ediciones muy baratas, cómprelo, no se va a arrepentir, porque quizás sea el mejor regalo que usted le pueda dar a su familia, para que los libros no los tenga como florero, como ornato. Los libros son para leerse, para exprimirse. Hay que leer, parafraseo a la santa de Calcuta, Teresa, hay que leer hasta que duela. Ella decía que había que dar. Bueno, yo digo que hay que leer hasta que duela. Menos Facebook y menos Face y más Book, como dice el eslogan de la librería Gandhi. Bueno, pues con afecto, Alejandro, ¿dónde me quedé? Antonio Arispe, Héctor Hernández, a Omar Carpio, a Carlitos Juan,
Un abrazo, Carlos, como todas las noches, pendiente de reflexiones desde Tepeaca. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre los pasadizos secretos. Te va a gustar. A Patricia Carrasco, un abrazo, Pati. A Fisioya de Tepeaca, gracias. A Johnny Evans, querido amigo, un abrazo hasta Mixcla. A mi querida amiga y compañera, pero que digo, maestra, Buenaventura de la Rosa, un abrazo. Al contador Adolfo Ramírez, a mi querido amigo René Sánchez Juárez, a Marco Antonio Medrán Moreno, a Beto Morales, a Jorge Luna Galeana, a Jesús Dir, gracias, gracias por estar unidos, dice aquí, se unieron. Bueno, pues son muchos los que se unen, ¿verdad? Son muchos los que se unen, aunque sea por periodos cortos, pero usted sabe a propósito que nos puede ver cuando tenga calma y tranquilidad, si no la tiene ahora. Una vez que termine el programa, usted busca en videos, en Facebook, o desde luego directamente en el canal de YouTube de Radio Tepeaca. Esta empresa joven, empresa periodística, ya líder en la región, gracias a Dios, ya líder en la región, que obviamente le transmite contenidos de primer orden. A propósito, el día de mañana, estése pendiente a la 1 de la tarde, a las 13 horas, Guillermo Durán, uno de nuestros destacados conductores de Radio Tepeaca, que tiene un programa que le recomiendo, que usted no se puede perder, los días lunes, entre las 5 y las 6 de la tarde, donde le invita a leer, en donde le invita a conocer Puebla, sus municipios, valores y principios que a veces se van perdiendo, lamentablemente. Escuche a Memo Durán los lunes de 5 a 6 de la tarde. Pero mañana Guillermo estará aquí, en este mismo lugar, a partir de la 1 de la tarde, porque nos han concedido una entrevista, uno de los más empoderados, oiga usted, cantantes, comediantes y conductores, sin lugar a duda, del México contemporáneo. Jorge El Coque Muñiz estará aquí en en Radio Tepeaca, para platicar con Memo Durán de esta gira Juntos por México, o qué dice, Juntos por Amor a México, ¿verdad? Juntos por Amor a México. Oiga, qué precioso, de verdad, qué precioso. Usted no se puede perder, además, esta fascinante presentación de Juntos por Amor a México. ¿Sabe quién canta? Carlos Cuevas, nuestro Carlos Cuevas, el mejor bolerista de México. Acompañado de este simpático, educadísimo, de verdad, un hombre muy fino, Jorge El Coque Muñiz, que ya estuvo en Tepeaca alguna vez, por cierto. Los dos, Carlos Cuevas y Coque Muñiz. Pero ahora se acompañan del grupazo español Mocedades. ¿Quién no ha escuchado una melodía de Mocedades? ¿Quién no ha escuchado un poquito de la música de este extraordinario grupo español? Bueno, pues ahora están en una gira muy interesante por todo el país, Juntos por Amor a México. Se presentarán el próximo 30 de noviembre en el auditorio del Complejo Cultural Universitario, en punto de las 8:30 de la noche. Juntos por Amor a México, Mocedades, Jorge El Coque Muñiz y Carlos Cuevas, y usted no se lo puede perder. Habrá boletos, desde luego, seguro, a través de Radio Tepeaca, lo que nos hace una empresa seria, lo que nos hace, desde luego, una empresa con credibilidad, y lo que nos hace una empresa en pleno crecimiento, gracias a usted, sin lugar a duda. Entonces, no se puede usted perder esta plática
con Jorge el Coque Muñiz. Mañana en punto de la 1 de la tarde a través de Radio Tepeaca 89.9 de FM, a través de la aplicación en donde usted esté. Suena la aplicación de Radio Tepeaca que baja usted en Play Store, le ocupa muy poco espacio, es gratuita. Y o si está usted en su computadora de escritorio, pues en Facebook ve usted y escucha usted la entrevista. La sigue a través de Periscope en Twitter o la sigue a través del canal de YouTube. Es decir, no hay forma de perderse a Jorge el Coque Muñiz en esta entrevista que le hace a mi compañero Guillermo Durán. Mañana a las 13 horas, 1 de la tarde, mañana 20 de noviembre, a la 1 de la tarde, aquí, a través de Radio Tepeaca. Bueno, pues déjeme, sigo saludando a nuestros amigos que nos hacen el honor de enviar mensajes: a Jorge Luna Galeana, a Alejandra Vázquez Ramírez, a Lucio Ramírez, a Dulce Guillermo, a Liliana Cortés, a Trigrillo STCR, a Jorge Luna, a Osvaldo Vélez Ramírez, a Idalia Soraya Olmedo Castro. Un abrazo, maestra. Bueno, pues yo intento saludar a todos y decirles que ojalá siempre nos acompañen en toda la programación de Radio Tepeaca de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la noche. Un programa tras otro, de diferentes tópicos. Aquí se habla de deportes, de política, de sociedad, de cultura, de entretenimiento, de medicina, de abogacía, de empoderamiento. Es decir, es variadísimo, de religión. Es variadísima la programación de radiotepeaca.com. Bueno, pues no los quiero dejar con el sabor de dos temas interesantes que hoy quiero mencionar. Primero, platicarles un poco sobre la Virgen de los Dolores que se venera en el vecino municipio de Acatzingo. Por fe, por devoción, oiga, son miles los visitantes que durante todo el año se acercan, nos acercamos a los pies de la Santísima Virgen María en su advocación de los dolores, en un retablo hermosísimo, barroquísimo, en donde se encuentra justamente esta imagen que ahora tengo aquí a mi lado, el rostro hermoso, aún doliente, de la Virgen. Y le platico un poquito, porque no se sabe quién la pintó, ni se sabe de dónde la trajeron. Su grandeza se pierde en la historia, al igual que muchas otras imágenes milagrosas. Lo que sí se sabe es que la fe la convirtió en una de las imágenes más milagrosas de la región centro-oriente de Puebla. Cuenta la historia popular, transmitida de boca en boca, que existía un mesón atendido por doña Antonia Negreros, una viejecita de trato amable, de cualidades y virtudes que la hicieron la protagonista de la historia que ahora les amplío en esta narración. Un día, en la antigua calle real de Orizaba, un pasajero dejó a resguardo de la señora Negreros una caja anunciándole que regresaría por ella al retorno de su viaje. Como pasó el tiempo y el individuo aquel no reclamara la caja, pues la señora, llena de preocupación y no menos de curiosidad, creyendo que se trataba pues de documentos de valor, procedió a destapar la caja para encontrar datos de su dueño y entregarlos a la brevedad posible. ¿Cuál fue su sorpresa?
que la caja contenía 2 rollos. Al desenrollarlos, salieron a la luz las imágenes del santo Ecce Homo y la otra, que es justamente este hermoso cuadro de la Virgen de los Dolores, la Virgen Dolorosa, quien daría muestras de su poder milagroso ahí justo en la casa de la piadosa mujer. Un día, los ojos cansados de la mujer notaron que en el rostro de la Virgen había gotas de agua. Creyendo que se trataba de la humedad del medio ambiente, las limpió con su pañuelo y al enjugar las gotas notó que volvían a salir de los ojos de la Virgen y ante tal prodigio se dirigió a contar lo sucedido al párroco Juan Cesati Lozano. Era el año de 1609. Las aclamaciones de asombro, mezcla de alegría y de júbilo ante lo increíble, hicieron que la gente se arremolinara en su casa de la señora Negreros para constatar el milagro, y acompañada la milagrosa imagen por el fervoroso pueblo, fue conducida al templo. Pero la historia no acaba aquí, realmente inicia. Porque la viejecita, cegada por su soberbia, pues quiso recuperar la imagen y llevarla de regreso a su casa. Y a la primera oportunidad que vio al sacristán distraído, la mujer, en un acto de fanatismo religioso, tomó la imagen y salió huyendo de la iglesia tan rápido como le permitía su ancianidad. Descubierta por el sacristán la ausencia de la imagen, dio el llamado de auxilio y salió corriendo al atrio, alcanzando a ver a la señora Negreros con su preciado tesoro. El sacristán le gritó y al verse descubierta quiso ocultar su fechoría metiendo el cuadro a la fuente, lo que motivó a llevar a cabo un segundo e inexplicable acto milagroso, pues las aguas de la fuente se abrieron para no mojar la imagen milagrosa, y desde entonces la fuente se le conoce como la Fuente de los Dolores, una fuente traída de España, regalo del rey Felipe II, que ya existía en la población, pero que se hizo muy famosa, como famoso son los prodigios, los milagros que la Santísima Madre de Jesucristo provee a aquel que tiene fe y creencia y que desde luego viaja como muchos de nosotros permanentemente al hermoso templo dedicado a San Juan a San Juan Evangelista, y ahí le hicieron una hermosa capilla, un hermoso retablo y una serie de óleos, de pinturas que son patrimonio cultural de los mexicanos, de los poblanos, de los acatzinguenses, de todos, pintados nada más y nada menos que por Jerónimo de Cendejas, nada más. Y ahí, en el retablo, los ángeles y los arcángeles, los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, acompañando a la Virgen María en su advocación de la Dolorosa. Cuando usted pueda, venga a esta región, visite Acatzingo de Hidalgo, que además tiene mucho más que ofrecerle, mucho que ofrecer. Es un municipio al que queremos mucho, del que nos sentimos íntimamente hermanados
y a donde mando mis respetos, mis aprecios, mi reconocimiento para todas y todos los acatzinguenses, porque tienen a una madre que los cuida amorosamente, al igual que nosotros aquí, en esta hermosa e intemporal Tepeaca, en donde tenemos a su hijo, Jesús, que en Tepeaca es niño, el niño doctor de los enfermos. Bueno, pues a Víctor Hugo García, a Joaquín García Viveros, a Gerardo Budar, a Javier Meneses, a Víctor Manuel Marel Fierro, a Alejandro Genaro Guevara. Saludos, Paco, muy buena y excelente noche. Querido Lucio, un abrazo. Te estimo, tú lo sabes. Un abrazo fuerte a ti, a tu familia, a tu mamá. Mi aprecio, mi cariño. Y bueno, pues cerremos esta noche. Si nos da tiempo. Si nos da tiempo. Los pasadizos secretos. Yo no sé si esté Mario Santos Ruiz ahora viéndonos, no lo sé en este grupo, pero con la venia de ustedes se los voy a dedicar a él porque insiste durante la semana pasada en que lo platicara otra vez. Esto no es una crónica, esta es una leyenda. Pero, bueno, pues la escribí así, como una leyenda y no como una crónica. Cuentan las personas mayores del pueblo que de boca en boca se ha sabido desde hace muchos años que al caminar por las anchas, frías y polvorientas calles de la antigua segura de la frontera, Tepeaca, con cierta regularidad se escuchan ruidos raros, gritos, quejidos, lamentos y otros extraños ruidos que emergen de las entrañas de la propia tierra. Y que esto se sabe pasa desde hace siglos. Empero dícese que más bien desde poco después de haber sido construido el fastuoso y enorme monasterio de San Francisco de Asís. La gente mayor comenta que siempre, como susurrando, pues que esto se debe a que muchas almas deambulan por debajo de la tierra, porque un gran número de indígenas perecieron en la construcción de la obra mayor del pueblo, que es el convento, y que sus almas penan por las entrañas de esta nuestra tierra. Las bendiciones han sido pocas para ayudar a estos pobres espíritus a descansar. Pero ahí, abajo, la tierra reclama sus vidas y se dice que de ellos y que ellos han hecho caminos entre los cementerios de los barrios y todos juntos han llegado hasta abajo del convento y han excavado túneles por todo el pueblo para hacernos saber que existen y que ahí perpetúan su vida. Los más viejos del pueblo comentan que durante la revolución, esa que ahora conmemoraremos mañana, esa que inició en 20 de noviembre de 1910, fue que se descubrieron los túneles, ya que se conocía de oídas, pero nadie los había buscado realmente. Hasta que en ese tiempo, un coronel gobiernista apodado el Tuerto, envalentonado, se metió en la cueva del Cerro de los Conejos con todo y caballo y avanzó tan largo que entonces se dijo que había llegado al rollo, encontrando otros pasadizos que según él, uno iría para el convento y otro era tan largo que todos supusieron llegaba hasta Tecali. Les recuerdo que esto es una leyenda llamada Los Pasadizos Secretos. Leyenda. Así, debajo de la tierra de Segura, Tepeaca, se supo de la existencia de decenas de túneles y pasadizos donde se quedaron centenas de cadáveres de naturales, de indígenas, que la conquista armada y espiritual no convenció. Los que llenos de odio y de coraje
se dedicaron a realizar estos oscuros caminos que, pasado el tiempo, también les sirvió a los frailes para guardar los cuerpos y luego los huesos de los pobres herejes que en la Inquisición castigaron por cientos en estas apacibles tierras de El Anáhuac. Los túneles se cuentan por decenas y cruzan todo el pueblo, unos más largos que otros, pero han sido taponados y solo se conocen porque valientes e intrépidos hombres, como el Tuerto, han transitado por los que salen del convento a la parroquia, del convento al rollo, del convento a la cueva y de la cueva a la esquina de la casa de los virreyes y de la casa del conquistador. Y cuando uno camina por las calles, se siente por abajo como que se mueve la tierra y se oyen voces y murmullos, sobre todo cuando va uno solo y nadie le distrae, sobre todo cuando uno ya sabe la historia. Da miedo caminar por las noches y las madrugadas en Tepeaca. Por todos lados se oyen ruidos extraños que emanan de la tierra. Algunos ancianos dicen que en el pasadizo que hay de la cueva del cerro al rollo es tan grande que cabría una carreta con todo y sus caballos. ¡Qué miedo saberlo ahora! Se estremece el cuerpo mientras ruge el subsuelo y saber que ahí, debajo, existe tanta o más vida que aquí arriba. Por bastantes años, los curas del pueblo no permitieron que se hablara de esto. Decían que estaban locos los que hablaban de estos pasadizos secretos, pero todos querían conocerlos. Se cuenta que un sacerdote bizarro y valiente platicó con algunos de sus fieles que sabían bien de la historia del lugar, los convenció y los animó a seguirlo en su aventura de entrar a estos oscuros caminos por debajo de la tierra, partiendo desde el altar mayor del convento. Se encomendó a Dios, tomándose unos tequilas y pistola en mano con sus acompañantes, apenas si pudo caminar unos 200 metros, cuando echó marcha atrás y salió despavorido por lo que había visto ahí abajo. Desde entonces, nadie se volvió a atrever a entrar a esos pasadizos. Si al sacerdote le habían espantado, imagínese a los mundanos. Muchos animosos y valientes tepeaquenses quisieron demostrar que no tenían miedo para entrar, pero a las primeras de cambio desistían y nunca se supo a ciencia cierta por dónde estaban los túneles y cuál era su trayectoria. Por los años 70 del siglo XX hubo un gran temblor de tierra y la oquedad de la cueva del cerro se cegó. Ya no fue más posible entrar por el único acceso conocido, amén del que existe en el exconvento, que fue tapiado por orden directa del arzobispado para ya no molestar a los difuntos que abajo se encuentran. Solo clandestinamente y de vez en vez, cuando los sacristanes del convento lo descubrían para hacer creer a la gente que visita el convento que ellos sí saben que hay abajo, ahí en las profundidades de la tierra, y ganarse unos cuantos pesos a cambio, todas las historias habidas y por haber sobre herejes, monjes, monjas, fetos, osamentas, túnicas y decenas de cosas más tan extrañas como inverosímiles, pero al fin, historias que se narran y que se saben están allá abajo. Nuestros padres nos castigaban al igual que nuestros maestros si nos portábamos mal en los años 70, diciéndonos que nos encerrarían en algunos de esos pasadizos, tan secretos y tan ocultos que cada vez que oíamos hablar de ellos, lo que se pensaba era un castigo que se convertía a veces en obsesión.
cada habitante de mi pueblo, de Tepeaca, ha escuchado y hace su propia historia de los oscuros y profundos pasadizos. Cada quien lo cuenta diferente, pero todos coincidimos en que existen. Y cuando el río suena, aquí, en este intemporal pueblo de Segura de la Frontera, Tepeaca, brama la tierra desde hace largo tiempo. A saber, si es por los pasadizos y los seres que ahí cohabitan. A saber, si solo es por las tempestades, por algunas temporadas o por las épocas. A saber, si solo es de la imaginativa de los que aquí vivimos. Lo que no tiene reclamo alguno es que los viejos del pueblo saben más, pero no lo dicen del todo. Les da miedo. Y más miedo el que algunos de los jóvenes del pueblo encuentren uno de esos túneles y se meta en ellos para no salir jamás. Bueno, pues es una leyenda que se llama así, Pasadizos Secretos en Tepeaca, y desde luego usted la puede consultar en mi página Cronista de Tepeaca en Facebook o en www.cronistadetepeaca.com. La verdad es que le agradezco a todos. Saludos, Joaquín. Salúdame a Gloria, dice Carlos Juan. A Marilis de Salazar, a Josefina Bonilla, a Leti Montañer, maestra, a José Ángel Rojas. Gracias, desde luego, bueno, pues por permitirnos estar esta hora que mire, se ha pasado rapidísima con usted. Soy Francisco Jiménez Villa, cronista de esta intemporal y hermosa ciudad de Segura de la Frontera, Tepeaca, y yo le pido que esté pendiente de la programación de radiotepeaca.com todos los días de 9 a 10 de la noche. En www.radiotepeaca.com, noticias cada 4 minutos del acontecer local, regional, estatal, nacional e internacional. No tengo duda de que la página de Radio Tepeaca sea ahora mismo de las más importantes en materia de información, ya no solamente en el nivel local, sino en el regional y en el estatal. Consulte www.radiotepeaca.com. Escúchenos a través del 89.9 de FM y escúchenos a través de la app de Radio Tepeaca, de la app de Radio Tepeaca, que usted va a ver en qué lugar estamos siempre. Y desde luego síganos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Compra el regional. 20,000 ejemplares por semana. No deje usted de estar al pendiente de lo que hacemos. Y mañana, en punto de la 1 de la tarde, escuche aquí a Jorge El Coque Muñiz en una entrevista con Guillermo Durán, parte de los conversadores, de los conductores de programación de Radio Tepeaca, que estará comentando sobre la gira Juntos por Amor a México que hace con el grupo Mocedades y con el bolerista Carlos Cuevas, porque se presentan el próximo 30 de noviembre en punto de las 8:30 de la noche en el auditorio del CCU de la ciudad de Puebla. Y entonces, pues obviamente nos quieren invitar para asistir. En punto de la 1 de la tarde, aquí a través de Radio Tepeaca. Gracias a Adrián Jiménez en los controles generales, en la producción general. Gracias a usted por permitirnos estar esta noche. Le ruego sea feliz, quiera a su familia y desde luego recuerde, cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees.
En Gersa ahorras todo el tiempo con su lotería de ofertas. Pisos 20%, porcelanatos 25% y rectificados 30% de descuento. Ah, y para una mejor colocación, no olvides el adhesivo Pegaboom, la fuerza que necesitas. Carretera Puebla-Tehuacán, kilómetro 32, Colonia San Juan Negrete, Tepeaca. Somos la tienda verde, junto a la báscula, enfrente del Hotel Antares. Gersa, su casa de confianza desde 1920. ¿Tienes hambre y no sabes qué comer? Carajo, tacos gourmet 100% de res. Ven y deleita tu paladar con los mejores tacos gourmet de Tepeaca, como